hora. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Y comenzamos con una polémica determinación que incluso provocó que el ministro de Justicia se quebrara frente al micrófono de TVN. El Senado aprobó en general el proyecto que abre la puerta a la conmutación de condenas a reos responsables de violaciones a los derechos humanos. Claro que sí, la tensión vivida hace momentos en el Congreso, la contábamos en directo, nos las detalla Poirot Escobedo. Poirot, buenas noches, tú nos cuentas los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una polémica que surge prácticamente al término de la jornada y, digámoslo también, casi al término del periodo legislativo. La aprobación de este proyecto que, según sus críticos, podría beneficiar específicamente a reos de Punta Peuco, más de 300 condenados por delitos de lesa humanidad y a un total de más de 12.000 reos por distintas condenas, incluidos violadores, incluidos también abusadores de distinta categoría, y por eso esto ha generado tanta polémica. Un proyecto impulsado por senadores de oposición, senador Chaguán, senador Kuzanovich, y por cierto esto se aprobó con 23 votos a favor y 22 votos en contra. Por lo pronto vamos a profundizar. Les invito a revisar las palabras del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón. En este proyecto no solo se va a beneficiar a las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, que eso ya es grave en sí mismo. ¿Por qué aprobaron un proyecto que va a llevar a victimarios de crímenes tan horrendos a sus casas? ¿Por qué van a permitir la excarcelación de los criminales de lesa humanidad, de los violadores de niños, niñas y adolescentes? Eso realmente no tiene ninguna explicación. Más de 300 criminales de delitos tan graves como homicidio, parricidio, violaciones de niños, niñas y adolescentes, femicidios. Eventualmente, como es tan malo técnicamente este proyecto, podría beneficiar a 10.000 personas en situación de discapacidad. 10.000 criminales condenados que estén en situación de discapacidad. Y eventualmente también a enfermos crónicos. En total, el universo puede llegar a 12.000 personas. Bien, ahí veíamos la reiteración de esta cifra, de este proyecto que, hay que aclarar, se aprueba en general. Todavía queda una discusión en particular, plazo de indicaciones hasta el 16 de marzo, pero que aplicaría, en caso de aprobarse esta norma, a enfermos crónicos que no pueden tratarse bien en la cárcel, enfermos terminales, discapacitados graves, en donde la cárcel implique un trato inhumano y también con la condición de mayores de edad, cuando la edad total, la pena más la edad personal, supere o iguale los 80 años de edad, con un mínimo de 70 años. Se ha dicho por parte del Ministerio de Justicia que esto podría beneficiar a condenados como Miguel Krasnov, Iturriaga, Lauriani, Corbalán, Pedro Espinosa, Rolf Wenderot, Gerardo Godoy, entre otros nombres condenados, casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Pero ustedes decían, se vivió un momento particularmente significativo. Al término de este punto de prensa abordamos al ministro de Justicia, quien se veía visiblemente emocionado por este resultado que llega prácticamente al término de su mandato como secretario de Estado. Les invito a revisar este momento a continuación. Porque estaba, despidiéndome de la dirigente de la agrupación. Para ella es un día terrible esto. O sea, han sufrido 50 años y vuelven a ver cómo, lamentablemente, los poderes públicos no están a la altura. Entonces, realmente terrible. Un muy acongojado ministro Gajardo. Poirot, tú lo tuviste ahí. Este, en todo caso, es el primer trámite, ¿cierto? Y entiendo que se estableció también y se votó un periodo para las indicaciones del Ejecutivo. Sí, efectivamente, como les estaba comentando, hay un periodo que es hasta el 16 de marzo. Pero ¿qué ocurre? Entre medio de un cambio de mando, asume una nueva administración con una nueva sensibilidad política a partir de este cambio de mando, y por cierto eso también ha sido uno de los temas que se han discutido. ¿Será resorte del nuevo gobierno respaldar o no esta iniciativa que sería una alternativa en este caso para condenados por distintos delitos? Pero faltaban las reacciones. Estábamos en la tarde transmitiendo en el canal 24 horas y faltaban las voces, por ejemplo,
del senador Chaguán, que impulsó este proyecto. También se había dirigido la atención hacia la figura, por ejemplo, del senador Bianchi, senador independiente, que no bajó a votar, pese a que a la misma dirigente de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos subió a pedirle que bajara a votar. Aparentemente no lo hizo. Y también interesante la posición del senador García Ruminot, futuro ministro secretario general de Gobierno. El puente entre el Ejecutivo y el Congreso en el gobierno de José Antonio Kast. De la presidencia. De la presidencia, que le da este voto precisamente a este proyecto. ¿Hubo esas reacciones? Sí, de hecho, estuvimos esperando a los promotores del proyecto y en ese intertanto nos encontramos con el futuro ministro Sexpress, como tú decías, el enlace entre el Ejecutivo y el Congreso. Él va a estar en los pasillos del Poder Legislativo buscando los votos para diversas iniciativas e intentamos consultarles si finalmente este voto también era representativo de la voluntad que tendrá la futura administración. Intentamos tener una respuesta. Les invito a revisar ese momento a continuación. A favor. Senador, ¿nos podría detallar su votación? Voy a la sala a votar, por favor. ¿Esta es la visión del futuro gobierno? ¿Lo van a respaldar también? ¿Van a impulsar este proyecto, senador? Senador, usted como futuro ministro, ¿van a impulsar este proyecto? A la sala para votar en este proyecto. Pero para saber por qué usted votó de esa manera. Bueno. No puedo dejar de decirle al senador Karim Bianchi que fue un cobarde, que no bajó a votar. Y todo por Punta Arenas, la región que lo eligió, que es una zona con alta sensibilidad en la defensa y protección de los derechos humanos, debe saber que por ese voto perdimos. Quiero además anunciar que entregaré, con más senadores probablemente, este proyecto de ley para que el próximo presidente electo pueda utilizarlo como criterio, si es que la Cámara de Diputados no lo aprueba con celeridad, y se pueda indultar a todos los presos que hoy día están con enfermedades terminales o tienen más de 80 años. Bien, hay que apuntar también que al término de la sesión, que acaba de culminar la sesión del Senado hace solo minutos, pudimos hablar con al menos una de las personas que promovían esta iniciativa, en particular la senadora de la UDI, Luz Emmensperger. Ella defendió su proyecto y dice que finalmente la búsqueda de justicia no puede implicar venganza. Por eso ella está respaldando este proyecto que va a continuar su tramitación en particular en el futuro Congreso y también bajo la nueva administración del presidente José Antonio Kast. Intenso los últimos días de esta legislatura y con esta noticia de último momento, Poirot, seguimos en contacto contigo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.